La Asamblea de Madrid ha vuelto a convertirse en el epicentro del terremoto político que sacude a la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso. Una sesión que debía centrarse en la gestión sanitaria y presupuestaria terminó derivando en una escena de tensión extrema cuando un diputado del Partido Popular cruzó una línea que jamás debería cruzarse en democracia: el intento de descalificación personal hacia Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, en pleno debate parlamentario. Lo que ocurrió no fue un incidente aislado ni un arrebato pasajero, sino la expresión visible de un clima político que lleva meses deteriorándose. La oposición exige explicaciones sobre la gestión de los contratos públicos, sobre el estado del sistema sanitario madrileño, sobre la situación de las residencias y sobre las sombras que planean sobre determinadas decisiones políticas. Mientras tanto, el gobierno de Ayuso responde con la misma estrategia: minimizar las acusaciones, desviar la atención, atacar al mensajero y convertir el debate institucional en un combate personal. Pero esta vez la situación se desbordó. Todo comenzó cuando Bergerot inició su intervención con una exposición detallada de las dudas que pesan sobre la gestión económica de la comunidad y el deterioro creciente de los servicios públicos. La portavoz de Más Madrid, con la solidez que caracteriza sus intervenciones, presentó cifras, informes, declaraciones institucionales y testimonios ciudadanos. No era un discurso emocional, era una denuncia política fundamentada, rigurosa y dirigida directamente a Ayuso y a su equipo. La presidenta madrileña, visiblemente incómoda, evitaba intervenir. Sabía que el foco había vuelto a situarse en los contratos sanitarios, en la gestión de las residencias durante la pandemia y en las decisiones presupuestarias que han debilitado servicios esenciales. Y mientras Bergerot avanzaba en su análisis, desde los escaños del PP comenzó una reacción que dejó perplejo a todo el hemiciclo. Un diputado del Partido Popular interrumpió la intervención con comentarios fuera de lugar, insinuaciones impropias de un representante público y un tono despectivo que rompió de inmediato el ambiente parlamentario. No fue una discrepancia política, ni siquiera un exabrupto. Fue una actitud que buscaba desacreditar a una mujer que estaba haciendo su trabajo, utilizando argumentos técnicos para exigir responsabilidades. El murmullo estalló. Desde los escaños de la izquierda se escucharon protestas. La propia Bergerot detuvo su discurso, sorprendida y molesta ante un comportamiento que rebasaba cualquier límite ético. La presidenta de la Asamblea se vio obligada a intervenir para pedir orden, mientras la bancada del PP trataba de cerrar filas en torno al diputado protagonista del incidente. Lo que quedó claro en ese instante fue algo que llevaba tiempo gestándose: el nerviosismo en el gobierno de Ayuso ya no puede disimularse. Las sombras sobre su gestión son demasiadas, las preguntas se acumulan, los expedientes incompletos se multiplican y la presión social aumenta. Cada semana, nuevas revelaciones y debates vuelven a situar a la Comunidad de Madrid en el centro de un huracán político que no deja de ampliarse. Y cuando un gobierno entra en fase defensiva, el lenguaje cambia. Se eleva el tono. Se recurre al ataque personal. Se intenta desacreditar a quien exige explicaciones. Se cruzan líneas que nunca deberían cruzarse. Ese momento, en el que un diputado interrumpe a una portavoz con insinuaciones impropias, revela más del estado interno del Partido Popular madrileño que cualquier declaración pública. Muestra el agotamiento, la tensión acumulada, el desgaste que produce sostener un relato que ya no convence ni a quienes lo pronuncian. La ciudadanía observó la escena con estupor. No por la dureza del debate político, habitual en la Asamblea, sino por la pérdida del respeto institucional que quedó al descubierto. La sensación extendida fue la de un gobierno regional que ya no controla a su propio grupo parlamentario, o que, en su desesperación por defenderse, está dispuesto a tolerar comportamientos que degradan el significado mismo del parlamentarismo. Esta primera parte es solo el comienzo. Porque lo que ocurrió después en la Asamblea, las reacciones inmediatas, las explicaciones torpes, los gestos y silencios de los protagonistas, conforma un relato aún más revelador. Tras el estallido inicial provocado por la intervención impropia del diputado del Partido Popular, la sesión parlamentaria de la Asamblea de Madrid se transformó en un escenario de tensión sostenida. Lo que debía ser un debate sobre la gestión regional se convirtió en una muestra visible del deterioro institucional que experimenta la comunidad bajo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La escena no fue una anécdota, fue la consecuencia directa de un clima político polarizado, un parlamento crispado y un ejecutivo que se siente acorralado por las exigencias crecientes de transparencia. Cuando Manuela Bergerot retomó su intervención, el silencio en el hemiciclo era tenso.
La portavoz de Más Madrid, con gesto firme, advirtió que no aceptaría ni insinuaciones personales ni ataques machistas disfrazados de interrupciones parlamentarias. Recordó que el respeto institucional es un pilar básico de cualquier democracia y que las mujeres en política han tenido que soportar durante décadas actitudes condescendientes que buscan minar su autoridad. Su voz resonó con fuerza, no porque elevara el tono, sino porque devolvió al debate la dignidad que nunca debió perderse. En ese momento, todos esperaban una reacción inmediata por parte del Partido Popular. Pero no llegó. Ni una disculpa del diputado. Ni una llamada al orden desde su grupo. Ni un gesto de distanciamiento por parte de la presidenta madrileña. La bancada del PP se mantuvo inmóvil, como si el incidente no hubiera ocurrido, como si minimizarlo fuera suficiente para que desapareciera. Esa ausencia de respuesta desencadenó la segunda ola de tensión. La bancada progresista reclamó a la presidenta de la Asamblea una rectificación pública y la apertura de un expediente disciplinario. La presidenta trató de sortear la situación, insistiendo en que había pedido orden y que el debate debía continuar. Pero la oposición no estaba dispuesta a aceptar que un comportamiento de ese calibre quedara impune. A partir de ahí, las intervenciones se sucedieron a un ritmo acelerado. Los diputados de Más Madrid denunciaron la actitud del PP como un síntoma de nerviosismo político. Cuando no hay argumentos para defender la gestión, se recurre a la descalificación personal. Los representantes del PSOE reforzaron esta idea, apuntando que la falta de explicaciones sobre contratos públicos, residencias y servicios sanitarios había llevado al PP a una estrategia defensiva que rozaba lo impropio. Desde Unidas Podemos, la crítica fue aún más directa. Calificaron lo ocurrido como una falta de respeto institucional y como una muestra del deterioro moral del gobierno autonómico. Mientras tanto, Ayuso permanecía en su escaño con un gesto tenso, evitando intervenir. Había entendido que cualquier palabra suya sería interpretada como una toma de posición sobre un incidente que podía desgastar aún más su imagen pública. Pero su silencio, lejos de protegerla, amplificó la percepción de que no controla los excesos de su grupo parlamentario. Peor aún, de que los tolera porque forman parte de una estrategia deliberada de confrontación. La situación escaló aún más cuando otros diputados del PP intentaron justificar la actitud de su compañero apelando al debate bronco propio de la Asamblea. Pero esta argumentación se volvió en su contra. Los actos impropios no son bronca parlamentaria, son una falta de respeto. Las insinuaciones no son calor del debate, son un intento de deslegitimar a una mujer en un espacio público. Y convertir lo ocurrido en una anécdota solo demostraba la incapacidad del PP para asumir responsabilidades. Al mismo tiempo, la ciudadanía seguía la escena a través de redes sociales y retransmisiones en directo. En cuestión de minutos, fragmentos del incidente comenzaron a circular acompañados de comentarios indignados. Colectivos feministas denunciaron la actitud del diputado como inaceptable. Profesionales de la comunicación resaltaron el deterioro del debate público y la normalización de comportamientos que no deberían tener cabida en un parlamento. El vídeo se viralizó. La indignación creció. El escándalo ya no podía contenerse dentro de los muros de la Asamblea. En este contexto, Bergerot, visiblemente afectada pero con firmeza, exigió a Ayuso una explicación directa, no sobre el diputado en cuestión, sino sobre el clima político que permite que esos comportamientos ocurran sin consecuencias. Planteó una pregunta contundente: ¿qué ocurre en un gobierno para que sus representantes se sientan legitimados para atacar personalmente a quienes fiscalizan su gestión? La presidenta madrileña no respondió. Y ese silencio se convirtió en el hecho más significativo del día. Porque en política, no responder también es una respuesta. La sesión continuó entre interrupciones, acusaciones cruzadas y una atmósfera de incomodidad evidente. Finalmente, la presidenta de la Asamblea tuvo que suspender temporalmente el pleno para intentar restablecer el orden. Pero la imagen ya estaba escrita: un gobierno autonómico acorralado, incapaz de dar explicaciones sobre su gestión y rodeado de un grupo parlamentario que recurre a los ataques personales cuando se queda sin argumentos. Lo ocurrido dejó claro que la tensión en Madrid no es un episodio aislado, sino un síntoma de una administración que vive a la defensiva y de una presidenta que ya no puede ocultar que su modelo político empieza a mostrar grietas profundas. El incidente vivido en la Asamblea de Madrid no puede interpretarse como un arrebato puntual, ni como un momento aislado en un debate caldeado. Es, en realidad,
la consecuencia directa de un deterioro político e institucional que lleva años gestándose bajo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Lo que ocurrió con Manuela Bergerot es la manifestación visible de un modelo que ha convertido la confrontación en método, la descalificación en estrategia y la tensión permanente en herramienta de supervivencia política. Para comprender el alcance real del episodio, es necesario analizar el contexto que lo rodea y los elementos que lo han hecho posible. El primero de ellos es el desgaste acumulado del Ejecutivo madrileño. Ayuso gobierna una comunidad que vive una crisis sanitaria sostenida, un colapso recurrente en urgencias, una atención primaria en estado crítico y un ecosistema institucional marcado por dudas sobre su gestión económica. Las preguntas sobre contratos públicos, adjudicaciones de emergencia y externalización sanitaria se han multiplicado, y la incapacidad del gobierno para ofrecer explicaciones coherentes ha generado un clima de inestabilidad interna. Cuando un gobierno se siente acorralado por las preguntas, su primera reacción suele ser elevar el tono, no aclarar los hechos. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. El segundo elemento clave es la fragilidad discursiva del Partido Popular madrileño. Durante años, Ayuso ha construido un relato basado en la idea de que cualquier crítica es un ataque ideológico, cualquier pregunta es una persecución y cualquier exigencia de transparencia es una agresión política. Ese relato le funcionó mientras el clima social le era favorable. Pero en el momento en que la ciudadanía comenzó a sufrir de forma directa el deterioro de los servicios públicos, el discurso dejó de ser suficiente. Lo que antes se sostenía con palabras, ahora se derrumba ante la realidad. El incidente con Bergerot, por tanto, no es un exceso verbal de un diputado, sino el síntoma de un partido que ha perdido la capacidad de defender su gestión con argumentos. Cuando un representante interrumpe a una portavoz con insinuaciones impropias, lo que realmente está diciendo es: no tengo respuesta a lo que planteas. Y esa impotencia discursiva es devastadora políticamente. El tercer elemento es el papel de Manuela Bergerot. La portavoz de Más Madrid se ha convertido en una figura clave del debate parlamentario. Su capacidad para articular denuncias políticas precisas, con datos y documentos, ha tensado al gobierno autonómico más que cualquier declaración de la izquierda tradicional. Bergerot representa un estilo de oposición metódico, sereno y profundamente documentado, que contrasta de forma evidente con la crispación defensiva del PP madrileño. Por eso se convierte en objetivo. Por eso intentan deslegitimarla. Porque cuando la política se basa en relatos, quien aporta hechos desestabiliza el poder. El cuarto elemento es la respuesta, o más bien, la ausencia de respuesta, de Isabel Díaz Ayuso. Su silencio frente al comportamiento de su diputado no fue una casualidad. Ayuso sabe que su autoridad dentro del PP madrileño descansa, en parte, en permitir que ciertos excesos ocurran. No puede desautorizar públicamente a quien actúa en su defensa sin mostrar debilidad interna. Pero esa estrategia genera un problema mayor, normaliza comportamientos impropios y envía un mensaje peligroso a toda la Cámara. Cuando la presidenta no marca límites, los límites desaparecen. El quinto elemento es la erosión institucional. La Asamblea de Madrid, que debería ser el espacio donde se fiscaliza la gestión pública, está viviendo un proceso de degradación progresiva. La crispación se ha convertido en norma. Los ataques personales sustituyen al debate. La descalificación reemplaza al argumento. Este episodio revela algo inquietante. El deterioro no es casual, sino estructural. El Parlamento refleja la manera de gobernar. Y cuando se gobierna desde la confrontación, el Parlamento termina convirtiéndose en un espejo de ese estilo. El sexto elemento, quizás el más importante, es el impacto que esto tiene en la ciudadanía. Los madrileños no están presenciando un simple rifirrafe político. Están viendo cómo sus representantes eluden responsabilidades, cómo se degradan las formas democráticas y cómo la política se aleja de las necesidades reales de la población. Mientras los profesionales sanitarios piden refuerzos, mientras las familias esperan horas en urgencias, mientras crecen las listas de espera, el gobierno autonómico dedica su energía a atacar a quienes exigen explicaciones. Esta desconexión entre la realidad social y la conducta institucional alimenta el descontento ciudadano y erosiona la legitimidad democrática. Finalmente, este episodio en la Asamblea revela una verdad incómoda para el Partido Popular. La estrategia de confrontación permanente ya no les protege. Cuando la ciudadanía exige explicaciones, el ruido no basta. Cuando se exige transparencia,
la descalificación se vuelve en contra de quien la usa. Y cuando la oposición se hace más sólida, el grito deja de ser un escudo. El incidente con Bergerot mostró el nerviosismo de un gobierno que ya no puede controlar la narrativa. Y cuando un gobierno pierde el control del relato, inevitablemente pierde poder. En resumen, este análisis muestra que lo ocurrido no es un error puntual, sino la señal de un cambio de ciclo político en Madrid. Un modelo que parecía intocable empieza a mostrar grietas. Y un parlamento que llevaba años sometido al ruido empieza a recuperar el sentido de su función fiscalizadora. La repercusión del incidente en la Asamblea de Madrid fue inmediata, profunda y transversal. No quedó circunscrita al hemiciclo ni al enfrentamiento directo entre Manuela Bergerot y el diputado del Partido Popular. Se expandió como una onda sísmica hacia los medios de comunicación, las redes sociales, los colectivos ciudadanos, los profesionales sanitarios y el propio tejido político madrileño y estatal. Lo que en apariencia parecía un exabrupto parlamentario se convirtió, en cuestión de horas, en un símbolo del deterioro institucional que atraviesa el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los medios de comunicación abrieron sus ediciones digitales con titulares que destacaban el episodio como una prueba del clima tóxico que domina la política madrileña. Los espacios progresistas lo enfocaron como una muestra del nerviosismo del PP ante la presión por las explicaciones pendientes sobre la gestión sanitaria y los contratos públicos. Subrayaron que el ataque personal contra Bergerot, lejos de debilitarla, reforzó su imagen de portavoz rigurosa y firme. Los medios conservadores, en cambio, trataron de restar gravedad al incidente. Hicieron énfasis en el supuesto ambiente bronco habitual de la Asamblea e intentaron trasladar la idea de que las interrupciones y los comentarios fuera de lugar forman parte del juego parlamentario. Sin embargo, esa narrativa tuvo poco recorrido ante la contundencia de las imágenes difundidas. En redes sociales, la indignación ciudadana se multiplicó. En cuestión de minutos, fragmentos del incidente se viralizaron y se convirtieron en tendencia. Miles de usuarios denunciaron la actitud del diputado del PP como un comportamiento impropio, condescendiente y machista, impropio de quien ocupa un escaño público. Se compartieron capturas de la intervención de Bergerot, fortaleciendo la idea de que había actuado con una solvencia que contrastaba de forma nítida con los ataques recibidos. Colectivos feministas se movilizaron rápidamente, convocando acciones simbólicas y exigiendo una disculpa pública por parte del diputado y del Partido Popular. Denunciaron que este tipo de conductas forman parte de una estrategia estructural de desacreditación contra las mujeres que ejercen liderazgo político, especialmente aquellas que se atreven a fiscalizar al poder. Calificaron la actitud del diputado como un ejemplo de la violencia política que enfrentan tantas mujeres en instituciones y partidos. Dentro del ámbito sanitario, la reacción fue especialmente significativa. Profesionales de hospitales y centros de salud interpretaron el incidente como un reflejo del agotamiento político del gobierno de Ayuso. Para ellos, no era un simple ataque a una diputada, sino la expresión de un ejecutivo que ya no sabe cómo responder ante la presión social por el deterioro de la sanidad pública. Varios sindicatos emitieron comunicados denunciando que, mientras ellos luchan a diario contra la saturación y la precariedad, el gobierno regional utiliza el Parlamento para atacar a quienes exigen explicaciones en lugar de solucionar los problemas. Las asociaciones de vecinos y plataformas de defensa de los servicios públicos también reaccionaron. Para estos colectivos, lo ocurrido en la Asamblea es un síntoma más del distanciamiento entre la ciudadanía y un gobierno que parece obsesionado con la confrontación, incapaz de escuchar y desconectado de la realidad social. Las mareas blancas retomaron fuerza en redes sociales, señalando que incidentes como este demuestran la urgencia de recuperar la ética institucional y la transparencia en la gestión. Mientras tanto, la dirección nacional del Partido Popular quedó en una posición incómoda. Génova trató de minimizar la polémica para evitar un desgaste mayor, recordando discretamente que ya tienen demasiados frentes abiertos en el ámbito estatal. Internamente, surgieron tensiones sobre cómo manejar el incidente sin enfrentarse directamente a Ayuso, cuyo peso político dentro del partido es incuestionable. El silencio oficial se prolongó durante horas, lo cual alimentó aún más la percepción pública de que el PP está atrapado en una contradicción: defender la disciplina institucional sin contradecir a su figura más mediática. En el ámbito de la oposición, el incidente reforzó la percepción de que el modelo político de Ayuso se está debilitando. Más Madrid consolidó su narrativa de ser la fuerza fiscalizadora más firme de la Asamblea.
El PSOE aprovechó el contexto para insistir en la necesidad de una auditoría independiente de los contratos públicos. Y Unidas Podemos denunció una vez más la degradación del debate institucional y el uso de la Asamblea como plataforma de ataque personal. El impacto social del incidente también quedó reflejado en los comentarios de ciudadanos anónimos que, más allá de afinidades políticas, se preguntaban cómo es posible que en un pleno parlamentario se permitan conductas que no serían toleradas en un ayuntamiento, una empresa o una simple conversación pública. La pregunta que flotaba en el ambiente era directa. Si así se comportan los representantes públicos en el Parlamento, ¿qué ocurre fuera de las cámaras? La repercusión fue tan amplia que incluso instituciones académicas y expertos en comunicación política participaron del debate. Señalaron que este tipo de comportamientos revela una erosión del respeto democrático y un desplazamiento del debate hacia formas de violencia simbólica que afectan especialmente a las mujeres en política. Subrayaron que el deterioro del debate parlamentario no es solo un problema estético, es una amenaza para la legitimidad institucional. En resumen, la reacción mediática y social dejó claro que el incidente no pasó desapercibido, ni quedó enterrado bajo el ruido parlamentario. Explotó hacia afuera, se expandió a todos los niveles, sacó a la luz el malestar acumulado y dejó al gobierno madrileño en una posición aún más frágil. La ciudadanía ya no observa en silencio. Y el Parlamento ya no puede esconder lo que ocurre entre sus muros. Lo ocurrido en la Asamblea de Madrid no es simplemente un episodio desafortunado ni un exabrupto aislado en medio de un debate tensado. Es la evidencia más reciente de que algo profundo se está resquebrajando dentro del modelo político que gobierna la Comunidad de Madrid desde hace décadas. Y ese algo no es un asunto menor, afecta a la calidad institucional, a la salud democrática y a la relación entre quienes representan y quienes son representados. Cuando un diputado del partido en el poder recurre a la descalificación personal para intentar frenar una intervención parlamentaria, el mensaje es claro: no hay argumentos suficientes para sostener la gestión, no queda narrativa capaz de ocultar las grietas, no existe tranquilidad interna para soportar el escrutinio público. La reacción desproporcionada no habla de fortaleza, sino de vulnerabilidad. Y cuando esa reacción se dirige contra una mujer como Manuela Bergerot, cuyo trabajo parlamentario se fundamenta en datos, informes y exigencias de transparencia, el episodio cobra aún más gravedad. Lo que está en juego no es solo el respeto entre parlamentarios, sino el respeto hacia la ciudadanía. Porque cada vez que alguien intenta silenciar a una diputada que está fiscalizando la gestión pública, no está atacando a una persona, está atacando el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad. Y cuando un gobierno permite que eso ocurra sin consecuencias, envía un mensaje inquietante sobre su compromiso con la democracia. La ausencia de reacción por parte de Ayuso no fue un gesto neutro. Fue una declaración silenciosa, pero inequívoca. Reveló que su prioridad no es fortalecer la institucionalidad, sino proteger a quienes actúan en su defensa, aunque crucen líneas éticas y democráticas. Ese silencio no solo dejó expuesta a Bergerot, sino también a toda la ciudadanía que exige explicaciones sobre la gestión sanitaria, los contratos públicos, el deterioro de los servicios esenciales y las dudas que se acumulan sobre la administración regional. El incidente también ha actuado como espejo de un descontento social que lleva años creciendo. La ciudadanía madrileña observa cómo se deteriora la sanidad pública, cómo se saturan las urgencias, cómo falta personal en los centros de salud, cómo se privatizan servicios esenciales y cómo los recursos públicos se destinan a modelos que no aportan claridad ni eficacia. Frente a esa realidad, lo mínimo que espera es respeto por parte de quienes ocupan cargos institucionales. Y lo que recibió fue un ataque personal, impropio y completamente fuera de lugar. La pregunta es inevitable: ¿qué clase de cultura política permite que estas situaciones se normalicen? Una donde la crítica se percibe como amenaza. Una donde el debate se transforma en agresión. Una donde la oposición es tratada como un enemigo, no como parte esencial del equilibrio democrático. Una donde el Parlamento deja de ser un espacio de fiscalización y se convierte en un escenario de hostilidad. Pero lo ocurrido también demuestra algo importante: la ciudadanía ya no está dispuesta a tolerarlo. Las reacciones sociales, mediáticas y profesionales muestran que la paciencia con este estilo político se ha agotado. Y que la exigencia de transparencia está alcanzando un punto de no retorno. El modelo basado en el ruido empieza a perder eficacia frente a una población cada vez más consciente y más exigente. La intervención firme y serena de Manuela Bergerot se ha convertido en un símbolo,
el símbolo de una oposición que no se deja intimidar, de un feminismo político que no acepta retrocesos, de una ciudadanía que reclama dignidad institucional, de un parlamento que empieza a recuperar sentido pese al intento de degradarlo. Por eso, este cierre no es solo una reflexión, es un recordatorio de la función esencial de la política. La política no es un escenario para el insulto, sino para la defensa del interés colectivo. La política no es un refugio para quien no quiere rendir cuentas, sino una responsabilidad ante quienes sostienen el sistema con su trabajo y sus impuestos. La política no es espectáculo, sino servicio público. Lo que está en juego en Madrid no es una batalla personal entre diputadas y diputados. Es la pregunta más importante que debe hacerse cualquier democracia. ¿Quién controla al poder cuando el poder se niega a ser controlado? La ciudadanía merece un parlamento que debata, no que humille. Merece un gobierno que responda, no que ataque. Merece instituciones fuertes, no escenarios de crispación. Y merece, sobre todo, que quienes levantan la voz para exigir transparencia sean escuchados y respetados. Porque la verdad no se grita, se demuestra. Dale like, suscríbete y comparte para que la voz del pueblo siga llegando a todos los rincones.